papá de Mauro, me olvidé el nombre del papá de Mauro, Carlos, oramos por el papá de Mauro que estaba, y gracias a Dios que lo podemos tener aquí, gracias al Señor, gracias por la vida de Javier y su esposa que también han venido, también fruto de las oraciones. Y saben que cuando el apóstol Pablo contaba una de sus tribulaciones que había atravesado, él le contaba a los hermanos y le decían gracias a las oraciones de ustedes. Y cuando el Señor responde las oraciones, entonces el nombre del Señor es glorificado. O sea, la gloria no es para los que oramos, lo que hemos pedido por el papá de Mauro, ni por la vida de ningún hermano, de otro hermano, sino la gloria es para el Señor, que Él escucha nuestras oraciones y eso alimenta nuestra fe. Gracias al Señor. Bienvenido, Carlos. Siéntase en la casa del Señor, en la familia del Señor. Nosotros conocemos y lo queremos a Mauro como si lo conociéramos de años. Es porque el mismo Espíritu de Dios es el que nos sustenta a nosotros, ¿no? Bebemos del mismo Espíritu, dice su palabra. Bien, vamos a ir a la Escritura. Busque por favor en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, conocido pasaje de la Escritura en el Antiguo Testamento, Isaías 53. ¿Ya lo encontró? Bien. Dice, ¿quién ha creído? 53:1 en adelante. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, dice estoy leyendo, perdón, el 4, voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades los que él cargó. ¿Sí? Usted siga con su vista en la versión que tiene en su Biblia. Nuestros dolores los que él lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. El versículo 5, ahora sí leo en la versión Reina Valera. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Le leo el mismo versículo 5 en otra versión. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Le leo en la versión, la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo 6. Todos nosotros nos hemos extraviado, dice, como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. El versículo 7. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El versículo 9.
y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad y ni hubo engaño en su boca. El 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Le vuelvo a leer el versículo 11 en la Nueva Traducción Viviente. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. El último versículo que leemos, el 12. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, dice la palabra del Señor. Esto no es un relato de un acontecimiento. Cuando Isaías lo escribió, no estaba relatando algo que él vio, una vivencia que él tuvo. Esto es una profecía del profeta Isaías sobre Jesucristo. 750 años antes de Cristo, aproximadamente, el profeta Isaías, ya Dios le había mostrado lo que iba a pasar con Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él iba a cargar nuestros pecados, que sobre Él iba a ser todo nuestro castigo. Todo lo que nosotros pecamos, ese castigo que merecíamos, que merecía yo y que merecía usted, fue sobre Jesucristo. Dios quiso que así fuera para que nosotros recibamos el perdón de Él. El título de este mensaje es El precio del perdón. El profeta Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios, repito, 750 años antes de que naciera Cristo. Fíjese si Dios no es un Dios soberano, un Dios que no es un Dios que hace las cosas improvisadamente, sino que es un Dios que todo lo diseñó a la perfección. Dios ya le mostraba al profeta Isaías lo que iba a hacer con Jesús, que iba a ser un varón experimentado en quebrantos. Iba a sufrir muchos dolores el Señor. Y que la gente iba a decir que Él estaba padeciendo por sus pecados, pero Él nunca había pecado. Los pecadores éramos nosotros. Fue despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue azotado, herido de Dios y abatido. Mas fue herido por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. Y podríamos seguir detallando todo lo que padeció el Señor. ¿Cuántos los que estamos aquí alguna vez escuchamos que nosotros debemos perdonar a aquellos que nos ofendieron? Y siempre decimos muy naturalmente y con mucha sinceridad, es difícil perdonar. Y yo le digo, claro que sí que es difícil perdonar. No es fácil el perdón. Yo estoy totalmente de acuerdo que no es fácil el perdón. Y creo que lo que voy a decir va a sorprender al principio a muchos. Dios también piensa que no fue fácil perdonar. Dios dice que no es fácil perdonar. Nadie dijo que perdonar es fácil. Porque para Dios no fue fácil perdonar nuestros pecados, porque para que Dios pudiera perdonarnos a nosotros, tuvo que entregar a su único hijo para que muera en una cruz, para recién perdonarnos a nosotros. Así que no podemos decir, el perdón es fácil. El perdón es gratuito para nosotros, pero no es barato el perdón. Cristo pagó con su propia sangre, con su propia vida, para que nosotros hoy podamos recibir el perdón. Por eso el profeta Isaías decía, Él fue castigado para que nosotros estuviéramos en paz para con Dios. Entonces el perdón no es gratuito, no es barato, es gratuito. Hoy lo recibimos por gracia, porque Dios quiso perdonarnos. Pero no fue fácil.
Porque muchos piensan que solamente si alguien se arrepiente recibe el perdón. Y capaz no es que muchas veces predicamos eso. Arrepentite y Dios te va a perdonar. Estamos diciendo media verdad. Falta la otra gran parte de la verdad. Tenemos que creer que Jesucristo pagó por nuestros pecados y arrepentirnos, entonces el perdón es efectivo. Porque dice la Biblia que Dios, es un juez justo. Dios no puede perdonar por perdonar. Porque Dios podría haber dicho, saco un decreto, como sacan los mandatarios de este mundo, y perdona a todos aquellos que se arrepientan. Siendo así, Dios nunca tendría que haber enviado a su único hijo a esta tierra para que naciera como un mortal y sufriera y padeciera todo lo que padeció Jesucristo y muriera como murió, como el peor de los criminales en una cruz. Porque Dios ya lo había decretado antes. Podríamos decir, Dios, yo decreto que todos aquellos que se arrepientan reciban el perdón gratuitamente. Porque dice la Biblia que Dios dijo, Dios no dará por inocente al culpable. Y nosotros éramos culpables del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es toda la transgresión, toda la desobediencia a la ley de Dios. Pero la justicia de Dios tenía que quedar satisfecha. Alguien tenía que pagar por esos pecados que nosotros hemos cometido. Pero solamente aquel que pudiera pagar, tenía que ser santo. Porque si Dios castigaba a un ser humano de este mundo por los pecados de todos, ese que recibía el castigo era merecedor del castigo, entonces él no podía pagar el pecado de otro, porque él también era deudor de los pecados propios. Y en el libro de Romanos, resumiendo los primeros capítulos, dice que en este mundo no había ningún justo. No había ninguno libre de pecado, porque todos, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos estaban condenados al infierno. Ninguno podía recibir el castigo de Dios para perdonar a todos, solamente Dios lo podía hacer. Así que Dios vino a este mundo a nacer como un mortal, como un ser humano, por medio de María. Él fue concebido por el Espíritu Santo, así que no tenía la simiente de Adán, no tenía la naturaleza caída de Adán. Nació de la mujer, nació de María. Y él no cometió pecado. Y cuando tenía 33 años y medio, dice la palabra de Dios, que lo tomaron prisionero. Que los mismos aquellos que hablaban de la ley de Moisés, aquellos que decían ser los hijos de Abraham, aquellos que eran los que administraban la religión en Israel, el pueblo de Dios, fueron los mismos que lo tomaron prisioneros a Jesús. Lo azotaron, lo molieron a golpes, como ya lo había profetizado Isaías. Pero la Escritura dice que Cristo, Él se entregó por amor a nosotros. No es que los judíos, los religiosos judíos, los fariseos, ni el imperio romano ejercieron su poder para someter a Jesús, sino dijo Jesús, yo doy mi vida por ustedes. Cuando Pedro lo quiso defender, Jesús dijo, yo puedo pedirle al Padre una legión de ángeles para que me defienda. Yo estoy entregando mi vida. Estaba diciendo el Señor, es necesario que yo muera para que ustedes puedan recibir el perdón de Dios. Y nosotros hoy, conociendo del Señor, continuamos pecando, pero ya no practicamos el pecado. Y yo decía al inicio, cuando leía el Salmo 32, que quizás en alguna iglesia habrá escuchado que el problema está en el pecado. Esa también es una verdad a media. Porque el problema no solamente está en el pecado, sino el problema en el ser humano está en la falta de arrepentimiento de ese pecado que cometió.
nosotros como parte de la iglesia del Señor, ninguno de los que estamos aquí podemos presentarnos como libre de pecado. Nadie de los que está aquí puede levantar su mano y decir yo no peco. Porque dice la Escritura, se encarga de enseñarnos. Si alguien dice que no peca, le está diciendo a Dios que es mentiroso. Pero dice la Escritura también que Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiar todas nuestras maldades. Dios extendió el perdón. Nosotros cuando pecamos, lo que hacemos es, le damos la espalda a Dios y le damos la cara al pecado. Nos arrepentimos, volvemos a estar de cara a Dios y de espalda al pecado. El problema en el Hijo de Dios no está cuando peca, sino está cuando no se vuelve a Dios, no se arrepiente. Pero el arrepentimiento no es solamente decirle, Señor, perdona mis pecados. El verdadero, el genuino arrepentimiento es cuando yo tengo un verdadero cambio de actitud. La Biblia habla de David que pecó. La Biblia habla que ese hombre que era que Dios dijo que David tiene el corazón conforme al mío, pecó un día. La Biblia dice que David pecó y David no se arrepintió. La Biblia nos da a luz cuánto tiempo David cayó y su pecado ante Dios, no confesó su pecado a Dios. David se acercó, tuvo una relación con una mujer que no era la suya, era la mujer de un soldado. Usted sabe lo que cuenta la Biblia, pero voy a resumir para los que no conocen la historia todavía. Él era el rey de Israel, el hombre que Dios había elegido para que él reine sobre Israel, el pueblo de Dios en ese tiempo. David más o menos 1100 años antes de Jesucristo, para que tengamos noción. David cometió un pecado de adulterio. Fruto de ese pecado, la mujer de Urías Eteo, que David había tenido relación con ella, se llamaba Betsabé, quedó embarazada. David quiso ocultar el pecado, mandó a asesinar al esposo de esa mujer, a Urías, que era soldado de su ejército. Y David ocultó el pecado con otra mentira, como hacemos nosotros. Ya no era un pecado, ya eran dos pecados: adulterio, asesinato, mentira, conspiración, engaño. Se había convertido en una multitud de pecados. 9 meses aproximadamente, o 10 meses. Porque dice que un día vino el profeta Natán y le dijo: mi rey, tengo que contarte una historia. Porque el rey juzgaba a toda la nación. Dice, hay un hombre en Israel, voy a parafrasear la historia y resumirla, que es rico y tiene muchas ovejas. Un día estaba sentado a la puerta de su casa y vio que pasaba un pobre hombre con una sola ovejita suya. Y este hombre rico quiso poseer la oveja de ese hombre. Y le quitó la oveja, y no solamente le quitó la oveja, sino que mató a ese hombre. Y David golpeó la mesa y dijo que ese hombre es digno de muerte. Y el profeta le dijo, ese hombre sos vos, David. Eso te dice el Señor. ¿Sabe qué hizo David? Nos dijo, no, lo que pasa es que me sentía solo. Lo que pasa es que estaba en una mala relación con mi esposa. David nunca dijo eso, no se justificó. David cayó de rodillas y se arrepintió. Lloró, clamó. No quería levantar su rostro del suelo, clamando a Dios. Y todos la servidumbre, todos sus siervos, la gente del palacio del rey David, estaban sorprendidos y estaban preocupados también. Pero luego David escucha que había comentarios que habían muerto el hijo de Betsabé, el hijo del pecado. Después de muchos días David estar clamando a Dios por el perdón. Y cuando David escucha que
el hijo que él concibió con Betsabé, fruto de ese pecado, había muerto. David se levantó, se lavó la cara y volvió a comer. Y todos se sorprendían. Decían, pensábamos que cuando rey, usted se noticiara de que murió su hijo, usted va a estar peor. No, dice David, entendí que Dios me perdonó la vida a mí y ejecutó y castigó mi pecado sobre la vida de mi hijo. Y él no puede volver a mí, pero yo sí voy a ir hacia él, dijo David. Así que se levantó y comió, porque David sabía y conocía la justicia de Dios. Sabía que ese pecado no iba a quedar impune, sabía que ese pecado alguien lo tenía que pagar, y fue sobre la vida de su hijo. David cayó muchos meses ese pecado sin confesarle a Dios. En el Salmo 51, si me acompaña la lectura, por favor. Vamos a ver a un hombre arrepentido. Vamos a ver cuál tiene que ser nuestra actitud ante el arrepentimiento. Salmo 51, versículo 1. Yo sé que muchos lo conocen, al Salmo, pero no por eso deja de ser palabra de Dios. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Fíjese lo que decía David. Yo reconozco mi rebelión, reconozco mi maldad. Señor, te pido que me limpies. Él no estaba diciendo, Señor, no se estaba excusando, no estaba diciendo, Señor, lo que sucedió fue lo siguiente, entendeme. Estaba reconociendo su maldad, estaba reconociendo que lo malo lo había hecho él. Y él era el único responsable de ese pecado. Pero él clamaba a Dios por la piedad. Señor, ten piedad, ten misericordia. Fíjese lo que dice en el 4, contra ti y solo contra ti he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea, dice, reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David estaba diciendo, Señor, yo te he ofendido con mi pecado, contra ti he pecado. Te he ofendido tu santidad con mi pecado. He hecho lo malo, Señor, delante de tus ojos. Porque David, el engaño del corazón del hombre, dice, nadie me vio. Nadie lo sabe, nadie conoce mi pecado. Delante de tus ojos, Señor, he pecado, decía David. Delante de los ojos del santo hemos pecado. Que el Señor ponga temor a su iglesia. Señor, hay maldad en mí, reconozco que soy pecador desde que nací, en pecado fui concebido. Dice. El hombre no es pecador porque peca porque es pecador. Quiere decir que nuestra naturaleza es de pecado. Pero ¿cómo podemos controlar esta naturaleza de pecado? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 y capítulo 8 dice que esta naturaleza, este cuerpo de pecado, esta carne de pecado, solamente puede ser controlada, en Romanos 8:13, por el Espíritu Santo de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, es el que tenemos nosotros. Ese Espíritu que dio vida a Jesús cuando lo levantó de la tumba, es el Espíritu que vivifica nuestros cuerpos mortales. ¿Qué está diciendo? Que en el momento de debilidad que todos tenemos ante el pecado, en la tentación, el Espíritu Santo nos hace fuerte en esa debilidad. El Espíritu Santo tuvo poder para levantar a Jesús de entre los muertos. ¿Cómo no va a tener poder para hacernos fuerte ante la tentación del pecado?
Por eso dice la palabra de Dios, si hacemos morir la obra de la carne, haciendo la obra del Espíritu. Dice en Romanos 8:14, porque los verdaderos, los genuinos hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Porque a veces el Espíritu Santo solamente nosotros los que tenemos un pasado en iglesias pentecostales, el Espíritu Santo solamente cuando se cantaba alguna alabanza y alguien remolineaba y alguien caía al suelo y el pastor oraba y caían y alguien se ponía a gritar y después salía, ya el Espíritu Santo parece que quedaba encerrado en el templo. El Espíritu Santo manifiesta su poder cuando nosotros nos movemos en este mundo de maldad, lleno de tentaciones, y un hijo de Dios es tentado. Entonces uno tiene que haber tenido suficiente intimidad y relación con el Espíritu de Dios para que cuando estemos delante de la tentación, le pidamos que nos fortalezca en nuestras debilidades. ¿Saben lo que pasa cuando usted y yo no oramos? Nos sentimos súper poderosos. Estamos diciendo a Dios, tácitamente le decimos a Dios, sin palabras, no te necesito, yo puedo solo. En cambio, cuando usted dobla sus rodillas, le está diciendo, Señor, fortaléceme porque yo soy débil. Señor, te necesito. Espíritu de Dios, fortaléceme porque no puedo. En este mundo lleno de maldad no puedo hacer tu obra. Como decía David, perdóname, Señor, he pecado delante de tus ojos. Hermanos, cuando tengamos suficiente revelación del sufrimiento de nuestro Señor en la cruz, para que nosotros hoy podamos cada día decirle al Señor, Padre, a nuestro Dios, llamarle Padre, que Abraham no le pudo llamar Padre, David no le pudo llamar Padre, ni ninguno de los profetas del Antiguo Testamento que tanto nos sorprende a nosotros cuando conocemos sus historias. Pero nosotros le podemos decir Padre porque Cristo murió en una cruz como el peor de los criminales, derramando hasta la última gota de su sangre para que recibamos su perdón. Y Él murió y resucitó para que nosotros recibamos de su Espíritu Santo. Y tenemos el Espíritu del Hijo, dice su palabra, por lo cuanto podemos clamarle a Dios, Abba, Padre. Qué privilegio tan grande. Pero digo, tan grande, pero también tan inmerecido. ¿Saben por qué? Porque usted ni yo hicimos absolutamente nada para merecer. Es por gracia. Es por gracia. El día que usted piense es porque yo, se apartó de la gracia. Este hombre conforme al corazón de Dios, David, pecó. ¿Sabe qué hizo cuando pecó? No se alejó de Dios. Corrió a Dios. Se postró delante de Dios y clamó por el perdón. Dice el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. En el tiempo de David, en el antiguo pacto antes de Jesucristo, el sacerdote, cuando ofrecía ofrenda por el sacrificio, la sangre del animal, ese animalito degollado para cubrir nuestros pecados, agarraba una rama de un árbol, ese era el hisopo, lo sumergía en la sangre de ese animal, de ese cordero o ese macho cabrío, y rociaba el altar, y rociaba a la gente. Y cuando eran rociadas por esa sangre, decía, Dios ha perdonado mi pecado. David decía, Señor, que sea la sangre de tu Hijo, estaba diciendo en forma profética, sobre mí, para que sea limpio, para que sea más blanco que la nieve, Señor. Fíjese que la inspiración del Espíritu de Dios sobre ese profeta David
Estaba hablando ya de la sangre, pero no la sangre de un animal, sino la sangre del Hijo de Dios. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones, dice el versículo 9. El versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, Dios creador. Como me creaste a mí, creaste todo lo que existe. Crea en mí. Dame un corazón nuevo, Dios, limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Fíjese lo que dice el 11, David. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No sé si alguna vez le clamó al Señor: Señor, no me quites de tu presencia. Señor, no te apartes de mí. No me dejes sin tu Espíritu, Señor. Quizás nosotros, nuestras oraciones egocéntricas a veces y muy terrenal y con la vista muy corta, decimos: Señor, que no me quiten el trabajo, que no me quiten la casa, que no me quiten, Señor, el auto, que no me quiten, Señor, el prestigio, lo que la gente piensa de mí, Señor. No me importa nada de eso, decía David. No me quites tu presencia, no quites tu espíritu, no me saques delante de tu presencia. El 16 dice: porque no quieres sacrificio que yo le daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. No despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabes qué estaba diciendo David? Cada vez que lo leo encuentro más riqueza en su palabra, créame. David era el rey. 40 años de reinado, nunca nadie lo pudo vencer. Tenía muchísimas riquezas. El rey era dueño de todo lo que había en Israel. Él estaba diciendo: Señor, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. Señor, yo te puedo ofrecer no sé cuánta cantidad de animales quiere que mate en el altar para que me perdone los pecados. Puedo hacer que maten 1000 ovejas, 1000 toros, que derrame la sangre de esos animales inocentes para el perdón de mis pecados, pero yo sé que no quieres eso, Señor. Señor, lo que tú quieres es mi corazón humillado delante de tu presencia, estaba diciendo David. Hermanos, el Señor no quiere tu billetera, no quiere nada de lo tuyo. Primero quiere tu corazón entregado a Él. Porque a veces pensamos que solamente es la ofrenda que Dios quiere. O a veces pensamos que solamente que Dios quiere que yo esté acá escuchando su palabra. A veces pensamos que Dios quiere que nosotros nos levantemos a la mañana y nos arrodillemos solamente, ya está. O Dios quiere que yo abra la Biblia y lea 2 capítulos, o un capítulo, o 2 versículos. Dice Dios: yo quiero más. Yo quiero tu corazón rendido, entregado completamente a mí. Dice el versículo 17: los sacrificios de Dios, lo que Dios quiere es un espíritu quebrantado, un espíritu necesitado, un espíritu hambriento de Él, un corazón contrito y humillado. No despreciarás, oh Dios. La falta de arrepentimiento, allí está el problema. La falta de arrepentimiento es el gran problema, porque puede provocar la ira de Dios. Pero pastor, Dios no castiga, Dios disciplina, si quiere, le cambio la palabra. Porque a todo lo que toma por hijo, Dios lo disciplina. El verdadero arrepentimiento es el cambio de actitud. Dice que la palabra arrepentimiento es metanoia, cambio de mente, pero también tiene
otro significado en el griego, que era un giro de 180 grados. Cuando el soldado iba marchando, metanoia, y giraba, cambiaba de rumbo. Es un cambio de rumbo. El profeta Samuel le dijo al rey Saúl, el rey que fue antes de David, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como idolatría, como ídolos e idolatría es la obstinación. Estaba diciendo a Saúl que estaba obstinado, que aunque él no pecó, el profeta Samuel decía, dice Dios que desobedeciste. Yo no desobedecí, decía Saúl. Yo no desobedecí, al contrario, he guardado lo mejor para el Señor. Desobedeciste, dice el Señor, y te desechó. Entonces el profeta, inspirado por el Espíritu de Dios, le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que hoy no seas rey. Lo desechó. La rebelión y la obstinación es como un pecado abominable delante de Dios, la idolatría. La idolatría es cuando el ser humano adora a cualquier persona o cosa que no sea Dios, cuando deja de adorar a Dios, para decirlo más correctamente. Cuando ocupa en primer lugar en nuestra vida cualquier otra cosa aparte de Dios. La obstinación es cuando cabeza dura. Yo tengo la razón. Pero dice la palabra, no, yo tengo la razón. Está bien, la Biblia dice eso, pero yo digo lo siguiente. Eso es obstinación. Eso provoca la ira de Dios. Hermano, usted puede tener una debilidad y pecar, o podemos pecar. El problema está si usted no se arrepiente de ese pecado. Tenga en cuenta algo, que el Hijo de Dios, Jesucristo, aquel que no cometió pecado, Isaías profetizó, ya le leí al comienzo. Dios cargó todos nuestros pecados sobre Él, pasado, presente y futuro de nuestros pecados sobre el Hijo de Dios. Él nunca cometió pecado. Él recibió castigo en lugar mío, en mi lugar, para que hoy yo tenga paz con Dios, para que yo hoy pueda decirle Padre a Dios, para que si me muero ya mismo no me vaya al infierno, sino me vaya al mismo cielo donde está Él. Para que yo tenga perdón, para que usted tenga perdón por sus pecados, el Hijo de Dios, Jesucristo, padeció lo que Él no tenía que padecer. No nos podemos deleitar en el pecado aquellos que le causó tanto sufrimiento al Señor. Porque dice, por mis pecados Él sufrió. Nosotros fuimos los que le azotamos. No sé si alguien vio la pasión de Cristo cuando le azotaban los soldados romanos. Esos soldados romanos éramos nosotros, pecadores, que le azotaban por nuestros pecados. Por eso Cristo en la última cena, parte el pan, dice, este es mi cuerpo que por ustedes, por sus pecados, ha sido partido. Te pido que busquemos Hebreos, la última lectura que vamos a tener. Hebreos capítulo 9. Versículo 11. Nueve, 11 de Hebreos. Vamos a leer hasta el versículo 14. Nueve, 11 de Hebreos. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Sumo sacerdote, aquel, el sumo pontífice, el intercesor entre el hombre y Dios. En el tiempo de Moisés, el sacerdote era el que representaba al hombre delante de Dios. Era el intercesor. Y Cristo es el sumo, era el sumo sacerdote
lo que hoy la religión católica romana lo llama el Papa el sumo pontífice, el puente entre el hombre y Dios. Cristo es el sumo pontífice, podemos decir, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El tabernáculo, dice que Cristo, como acá Hebreos cuenta que en los cielos hay un tabernáculo. El tabernáculo era una especie de templo que había hecho Moisés por orden de Dios aquí en la tierra, pero este tabernáculo donde está Cristo, nuestro sumo sacerdote allá en los cielos, no hecho por mano de hombre, sino decir no de esta creación, sino allá en los cielos, el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El sumo sacerdote, para el perdón del pecado del pueblo, entraba al lugar santísimo, era, póngase una cortina como esta, que únicamente tenía acceso el sumo sacerdote a pasar de ese lado donde estaba la presencia de Dios. Dice que allá en los cielos hay un tabernáculo, no creación del hombre, sino creación de Dios. Hay un lugar donde está la presencia del Padre, el lugar santísimo, que Cristo entró portando sangre, pero no la sangre de animales como lo hacía el sumo sacerdote, sino su propia sangre para la redención de nuestros pecados, una vez y para siempre. Versículo 13. Habiendo obtenido una eterna redención, dice el final del 12, ¿no? El 13, porque si la sangre de los toros, en el tiempo de Moisés se está hablando, y de los machos cabríos, y las cenizas de las becerras rociadas a lo inmundo, santificaba, como le dije con el hisopo, para los purificados de la sangre, ¿cuánto más? La pregunta que se hace, si antes era eficaz, pongamos entre comillas, esa rociando a los impíos, a los pecadores con la sangre de los animales, el 14 es, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es una pregunta que nos tiene que traer luz, entendimiento. Está diciendo en el tiempo antes de Cristo, en el tiempo de Moisés, en el sacerdocio levítico, mataban un animalito y esa sangre la rociaban a la gente, al altar, para santificarlo. ¿Cuánto más ahora que nosotros recibimos el perdón de nuestro pecado por medio de la sangre de Cristo? Recibimos esa eterna redención. Fuimos liberados del poder de la esclavitud del pecado. Fuimos perdonados. Fueron limpias nuestras conciencias de todo pensamiento pecaminoso, de toda culpa. ¿Para qué? Para que le sirváis a Dios, al Dios vivo. Antes nosotros nos levantábamos cada mañana y nuestro cuerpo, nuestra vida, ¿sabe qué hacía? Le servía al pecado. Dice la palabra de Dios. Ahora, todo nuestro ser, tenemos que servir a la justicia, tenemos que ser siervo de justicia, siervo de Dios, servirle a Dios. Ah, pero yo no soy pastor. Acá no dicen los pastores. Nuestra vida tiene que ser una evidencia, una muestra del amor de Dios. Dios me perdonó. Dios me hizo nueva criatura. Mi vida estaba condenada al pecado, a la condenación, al infierno. Pero Él tuvo misericordia de mí. Ya de esa forma estás sirviendo a Dios, con tu testimonio. Si no conoces la Biblia, pero con tu testimonio estás sirviendo a Dios. Para concluir, que el Señor hoy ponga arrepentimiento en su iglesia. El perdón es abundante. Dice Hebreos 4, acérquense confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia para el día que le necesitemos, el día del auxilio, el socorro. Nos acerquemos confiadamente
a buscar ese perdón de Dios. Nos acerquemos a el trono de Dios para recibir el perdón. Hermano, todo lo que escuchamos hoy que nos sirva no solamente para que yo pueda acercarme, para que usted se pueda acercar a Dios y recibir el perdón de Dios, sino para que nosotros aprendamos a perdonar. Porque Jesucristo dijo, ustedes oren así. Padre, la parte del perdón, perdona mis ofensas, perdona mis pecados, perdona mis ofensas así como yo perdono a los que me ofenden a mí también. Tenemos que perdonar para recibir el perdón. Usted tiene que pensar así, si Dios me perdonó, ¿por qué yo no voy a perdonar? Y cuando piense, es difícil. Claro que es difícil. Por eso Dios tuvo que enviar a su único hijo para que dé su vida, para que yo reciba el perdón. Tiene un alto precio el perdón, pero es gratuito para nosotros. Oramos al Señor. Incline su rostro por un momento, vamos a orar en señal de reverencia.